Hola queridos amigos, buenas noches, un día más en una emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy tengo la suerte de compartir otra vez programa que hacía mucho tiempo que no coincidíamos con don Antonio García Trevijano y como es natural, primero buenas tardes don Antonio. Y Pedro, buenas tardes. También yo estoy muy satisfecho de estar hablando, dialogando contigo, porque nosotros sí que dialogamos. Bien. Bien, bueno, pues yo creo que es natural y fundamental y claro que sabiendo que hoy es el día que precede a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, pues como es lógico, le dedicaremos el programa a analizar ya no los resultados, sino el significado real que tienen estas elecciones, si realmente significan lo que creen muchos o si realmente todo es una burda parodia, una charada, como ha sido todo desde el régimen del 78. Entonces, en primer lugar, yo creo que la pregunta con la que podríamos abrir este diálogo, don Antonio, es ¿qué les puedes decir, bajo tu análisis crítico, científico, a todos aquellos bien pensantes, ya sea porque sean ingenuos o simplemente gente poco preparada, que aspiran a ver en estas elecciones el bálsamo que todo lo cura frente a la sedición promovida por los partidos independentistas? Sí, he comprendido tu pregunta, pero tu pregunta busca el sentido real que pueden tener estas elecciones. Es tan fantástico, por no decir fantasmagórico, lo que está sucediendo y ha sucedido recientemente en Cataluña, que la razón no se basta, no puede analizar el tema catalán de tal manera que pueda ser comprendido por los demás. Porque a esos demás, de esos demás excluyo los que están asociados a nuestro movimiento en el CRC, que tienen los oídos abiertos y la mente suya está dispuesta a recibir datos nuevos para modificar sus impresiones, sus juicios, pero la sociedad española no está abierta, ni la sociedad europea tampoco. Y hacemos, para comprender las elecciones catalanas, sí, no solo los resultados previsibles, sino el hecho de que haya estas elecciones de Cataluña, Eso es. que se han dibujado dos bloques, uno llamado bloque separatista o nacionalista, otro bloque constitucionalista, cuando no hay una constitución en España que merezca tal nombre, y cuando en el nacionalismo no hay un solo movimiento en Cataluña que merezca también el nombre de nacionalista catalán. No es verdad. En Cataluña hay un movimiento estatalista, estatal, que quieren bajadas, impuestos, un Estado nuevo, un reconocimiento de Cataluña como Estado propio. Pero jamás oímos a ningún separatista catalán hablar de la nación catalana. La prueba hablan de este país, pero no de la nación catalana porque no existe y no hay argumentos sentimentales que la puedan construir. En cambio, el Estado es sinónimo de poder, no de una seña de identidad. El Estado constituye una nacionalidad que pueda figurar en el carnet de identidad, en el documento nacional de identidad, como desde la Edad Media, desde Santo Tomás de Aquino y toda la escolástica que hacía figurar en la descripción de la persona individual sus rasgos fisiológicos, color del cabello, color de los ojos, etcétera, idioma que habla, nacionalidad. Eso en Cataluña no existe. En Cataluña no existe más que partidarios del Estado español actual y partidarios de un Estado hipotético futuro catalán. Porque tampoco hay nacionalistas en el bando de Rajoy. Son estatalistas.
son todos burócratas del Estado. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. No hay un solo partido en España, y por supuesto, un solo partido en Cataluña que no sea partido estatal. Partido estatal no puede tener más que acciones estatales, ideales estatales. Y tanto el partido estatal español, como es, que defiende la unidad de España, como el PP, como Ciudadanos, y como en este sentido, pero de una manera muy poco segura, el PSOE, son partidos estatales del Estado español. El propietario de esos partidos es el Estado español. ¿Por qué? Porque les pagan. El Estado español paga a esos tres partidos, pero también paga a los otros partidos catalanes que quieren formar el Estado catalán. Y todas las promociones y todas las proclamas de lo que vulgarmente se dice nacionalismo catalán no son verdad, que hacen en nombre del Estado catalán. Y ese Estado catalán está pagado, subvencionado a los partidos estatales catalanes que defienden el Estado catalán, están pagados por el contribuyente español. Entonces, los que pagan impuestos en España están financiando a los separatistas catalanes que quieren separarse del Estado español formando un Estado propio catalán. Estas son las elecciones. Entonces, en esas elecciones, ¿qué hay? Partidos estatales enfrentados unos con otros. Por eso, como no hay nación española allí presente ninguna, ni nación catalana presente ninguna, por eso se dicen cosas tan aberrantes como dicen los constitucionalistas y los medios de comunicación en toda España, que si estas elecciones o el referéndum anterior se hiciera en toda España, estaría justificado que Cataluña se separe de España. Pues no, señor, no sois ignorantes totales, no sabéis historia, ni derecho constitucional, ni la formación del nacionalismo, no sabéis nada de nada. Una nación no es producto de la voluntad de sus habitantes. Jamás ha sido así en los miles de años de historia conocida. No, la nación es un hecho histórico que no depende de la voluntad. Y cuando se habla del derecho a decidir, cuidado, ojo, hay que ser bastante idiota o un loco para creer que el derecho a decidir es aplicable a todas las cuestiones. No, señor, la filosofía enseña y la gramática traductora de la filosofía nos demuestra que es derecho a decidir existe solamente en aquellas cuestiones cuya naturaleza sea de ser decidible. Aquello que se pueda hacer decidir, se podrá decidir. ¿Acaso es decidible que los españoles elijan la nación? Pero si eso hace miles de años que nadie lo ha elegido, ¿por qué españoles sí? ¿Por qué elegir los hijos de los murcianos, almerienses o gallegos que han muerto y sido enterrados en Cataluña? ¿Por qué no? Porque ellos no pueden decidir porque están muertos. Pues votan los cementerios. Eso es todo mentira y falso. Sin embargo, Pedro, quiero añadir hoy unas reflexiones, porque esto es conocido, mi lenguaje es conocido, es muy claro, pero quiero añadir unas reflexiones de historia. Para comprender por qué hoy en España se producen esas elecciones en Cataluña, con una división en dos bloques, y por qué en Europa no han comprendido nadie lo que pasaba en Cataluña. Y ha sido muy tarde cuando la Unión Europea ha apoyado, muy tarde cuando apoyan los demás al Estado español. El hecho es que nadie llama la atención sobre algo histórico indemostrable. Es que ya no hay en toda Europa un partido radical. Eran partidos radicales la extrema izquierda, liberal, la que no era de clase, la que no defendía la igualdad, la que no defendía la clase obrera, sino que defendía la libertad de manera radical. Y los filósofos más importantes de la época, como Alain, por ejemplo, en Francia, eran del partido radical, y esa era la extrema izquierda. Aparte de ellos después venían los revolucionarios,
que era el Partido Comunista. Eso no era lo que querían, una revolución de la igualdad. Pues bien, en Europa no hay partidos radicales y en España tampoco, porque nadie defiende la libertad. En Cataluña, entonces, la ideología que existe no es más que la igualdad y no libertad. Como los herederos de Franco no defienden la libertad, eso es imposible. Por tanto, ni el PP, ni el Ciudadanos, ni el PSOE, porque el PSOE procede de Franco. Bajo Franco el PSOE se llamaba Isidoro, era Felipe González, era protegido del franquismo de Carrero. Entonces, ese bloque, claro que está defendiendo la unidad de España aparentemente, porque el PSOE quiere un Estado federal. Pero como Estado federal, PSOE, Sánchez, eres tú, para no saber lo que es un Estado federal. Porque un Estado federal tiene que existir naciones federales, y hay una nación distinta de las demás y se federa porque es el Estado separado de cada nación. Y posteriormente pueden unirse en un solo Estado federal. Bueno, ¿dónde está la Federación de Naciones previa española? ¿O dónde no hay naciones españolas que fundamenten un Estado propio en Andalucía, por ejemplo, o en Canarias, o en Extremadura? ¿Dónde está la nación extremeña? Esa tomadura de pelo que hacéis a toda la clase intelectual y a todo el mundo que tenga cabeza en España está terminándose en Cataluña. Eso es lo que se ventila en Cataluña. Allí las elecciones son lo de menos. Lo que se ventila en Cataluña es la falsedad absoluta de las elecciones. Por un, ya hemos visto, Pedro, ya te doy el paso enseguida. De un lado, Pedro, hemos visto cómo el separatismo catalán era Puigdemont, el payaso de Puigdemont, y el idealista, soñador y angélico Pujol, que está en la cárcel, no Pujol Pujol, que está en la cárcel. Junqueras, Oriol Junqueras, sí. Bien. Y de otro lado, ¿quién hay de otro? El otro bloque de constitucionalistas, ¿quién lo pone? Pues no hay unidad ninguna entre ellos. Por tanto, da lo mismo. No ganaron nadie. Va a estar todo empatado. Y como dije el año pasado, no me acuerdo cuándo, meses y meses diciendo que no habría elecciones, que no habría gobierno, digo igual ahora, no habrá gobierno en Cataluña, porque ha destrozado todo y ha entrado como un elefante en una cacharrería. Ha entrado, ¿quién va a ser? Rajoy en Cataluña. La niña Santa María es la escoba, el aprendiz de brujo que ha barrido y ha mezclado los polvos, los cascotes y las ruinas de la moralidad española, que no existe ni en España ni en Cataluña. Esto es lo que quería añadir, que porque no hay partido radical y no hay partido comunista en la Unión Soviética, se permite lo que está pasando en Cataluña, el caos, el desorden absoluto. Y para no aplicar el Código Penal por cobardía, Rajoy, por no aplicar los artículos correspondientes a la sedición y a la rebelión, por no aplicarlo, se han inventado un artículo 155 que no existe, porque el artículo 155 en Cataluña no existe, porque no puede haber ningún precepto legal que no pueda ser aplicado si se producen los presupuestos que han contemplado. Pues bien, el artículo 155, aunque se produzcan los supuestos que ha contemplado el constitucionalista para aplicarlo, no se podrá aplicar, porque además del presupuesto falta en ese artículo el delegado de gobierno que tendría que aplicarlo. Como no hay delegado de gobierno en el artículo 155, no dice que las instrucciones de Rajoy tendrán que aplicarlas el delegado de gobierno de Rajoy en Cataluña. Ese artículo legal, jurídicamente, en el mundo entero, el artículo sí no puede ser aplicado ni por el gobierno ni por los jueces, porque le falta un elemento, no es una ley, no está terminada, se dejó coja y no se puede aplicar por nadie. Y todo lo que pasa hoy en España es colosal embuste, que han engañado también a Europa. Pero te cedo la palabra. Efectivamente, don Antonio, figúrate la importancia de lo que estás diciendo, cómo todo esto es una auténtica pantomima, cuando todos aquellos que se jactan muy ufanos
de que están tomando de su propia medicina los separatistas al convocar ahora unas elecciones en las que teóricamente va a ser un triunfo para la democracia, figúrate cuando de los 3, 4, 5, de los 7 partidos que que concurren a las elecciones, para hablar técnicamente, en teoría, como has dicho, del bloque constitucionalista, que ya en sí mismo es una contradicción, separar dentro de un país y una constitución, un bloque constitucionalista de uno que no lo es, 3 de ellos, del PP no se puede esperar nada, primero porque el índice de escaños que saca es mínimo, es el que menos votos va a sacar, pero además ha sido uno de los motores del puyolismo con Aznar y con el pacto de Vic que hizo y todo lo que les dio con la lengua y con todo lo que le ha dado siempre. Pero es que no nos olvidemos del partido traidor número 1 de España, partido traidor número 1, el Partido Socialista, la bailarina Iceta, ofreciendo ya el federalismo y la condonación de la deuda a los catalanes en su programa político del Partido Socialista catalán, dando todo y más, si hace falta, por tal de conseguir el poder. Y luego Ciudadanos, unas personas que se jactan de ser el adalid del contranacionalismo, cuando son gente que están totalmente integrados en el estado de partido. Pero más grave aún, es que del teórico bloque, porque el Partido Socialista no se puede contar ni siquiera en teoría en el bloque constitucionalista, porque es el partido traidor a España y a la nación, es que sumando los escaños de Ciudadanos y del PP, sacarían 31 más 6, unos 37, 38 escaños, pero es que el resto de partidos son más de 90 escaños. Todos los separatistas, al que incluyo al Partido Socialista, porque es el enemigo número 1 de la nación, el número 1, más que los nacionalistas secesionistas, más que ellos todavía, porque precisamente dice una cosa y hace todo lo contrario, además pactando y dando lo que haga falta, se van a más de 90 escaños. Y todavía hay alguno que cree que esto es un éxito terrible de la democracia, como cuando dicen que vamos a ganar con más democracia, vamos a darles democracia a los nacionalistas, medicina democrática. Es que es algo realmente un insulto a la inteligencia. Es más, no más de lo mismo, porque es una frase que no dice nada, es ir todavía a la convergencia del fracaso de una nación política. Tolerar el nacionalismo. Interrumpo un segundo, sí. Nada más. Cuando dicen más democracia, es porque entiende por democracia una cuestión de cantidad social. Es decir, la democracia es dar cuestiones o dar satisfacciones sociales. No tiene nada que ver la libertad ni las reglas de juego. Solamente quien tiene más derechos de pensión o más derechos de vivienda es una cuestión de cantidad. Por eso dice más democracia. Quiere decir, más igualdad, más igualdad, más igualdad. Cuando el Partido Comunista y bolcheviques han desaparecido de la faz del mundo. Y sin embargo, la democracia que conciben, cuando hablan de democracia avanzada, fue el mismo tipo de democracia que se inventó con ese nombre en una cárcel de Venezuela o Perú, no me acuerdo ahora. En los años 20 y tantos, donde un líder del Partido Comunista que estaba ahí en la cárcel creó el término democracia avanzada en el sentido de cuantitativa en derechos sociales. Eso indica, quieren decir, lo sepan o no, cuando dicen más democracia, quieren decir más derechos sociales, más igualdad. Eso sin duda, la concepción igualitarista del derecho y de la democracia, pero también en el otro sentido en que yo lo aplico, es que ellos conciben la democracia como aquel régimen político en el que es tolerable cualquier idea. Es decir, como es una democracia y tenemos que aceptar cualquier idea, pues puedo defender aquello incluso que va contra la democracia, porque es una democracia. Entonces, tengo que tolerar un partido que quiera destruir la unidad del sujeto constituyente, puesto que es una democracia. Y ahí la frase del fatídico Renan, que la repites tantas veces, que una nación puede hacer todo menos suicidarse, pues viene como anillo al dedo. Aun haciendo uso de su
ideología de Renan, que no la comparte, desde luego, pero que en esa frase automática de Ortega. Ortega se tomó la idea nacionalista, la tomó de Renan, la de subjetiva, la concepción personalista o subjetiva de nación en Ortega procede de Renan. Exactamente, pues aún así que decía el plebiscito cotidiano, que es repugnante, pues aún así por lo menos tuvo la decencia de decir, pero bueno, lo último que puede hacer es suicidarse. Bueno, aquí no, aquí incluso el suicidio es tolerado porque somos muy demócratas. Pedro, también tiene Renan la brillante frase de que quien más vota en un referéndum son los cementerios, quien tiene más peso de voto. Sí. Este es para Cataluña, qué maravilla, que votaran los padres, abuelos y bisabuelos de los catalanes actuales. Pero ahí entonces en esa frase él mismo se contradice, porque si dice que votan los cementerios es que le da sentido histórico a la nación. Exactamente, se contradice. Porque él participó, él no era un filósofo, y no sacó las conclusiones suyas, no son sólidas, pero adquirió mucha fama. Pues ese es creo que ese es el asunto nuclear de toda esta mentira, esta charada que se va a producir mañana, y que algunos lo ven, como digo, como un bálsamo a todos los males del secesionismo y de la sedición que ya se ha hecho, porque como ha repetido 1.000.000 de veces, la sedición no es un delito de resultado. Eso ya una vez promovida, ya el delito está realizado. Pues eso como si aquí no hubiera pasado nada, como si hubiera habido un freno, un impasse, y ahora estas elecciones va a poner orden y concierto a todo lo que está ocurriendo en Cataluña. El segundo tema que me gustaría ofrecerte a ti para que reflexiones sobre él también, es que estas elecciones están presididas de un ambiente, un espíritu, una atmósfera equivalente a la que existiría si Franco hubiera muerto hace 48 horas. Acaba de morir Franco. Entonces, claro, figurado que ha muerto Franco, que los catalanes han quedado liberados del yugo que les impedía hablar en catalán, ni siquiera en sus domicilios ni en sus casas. Vamos, hay un levantamiento de valientes catalanes separatistas porque ha muerto Franco. Durante Franco no se moría, pero se muere Franco y aparece de repente el valor de los estatalistas catalanes. Una. Segundo, ha desaparecido también, a la muerte de Franco, ha desaparecido con él el Partido Comunista. Perdón, sí, es que el enemigo de verdad real de Franco en el régimen de Franco fue el Partido Comunista, pero ha desaparecido a la vez que Franco. Es decir, que antes de morir Franco, Santiago Carrillo se abraza como un hermano con Fraga, con los falangistas, con Suárez, en un abrazo fraternal, y desaparece a la vez la Falange y el Partido Comunista, y Franco, y los franquistas. ¿Y qué es lo que aparece? Primero, una idea genial, café para todos. Bueno, al cabo de muy poco tiempo, ve que eso es no conocer Cataluña y no conocer nada, porque el café para todos va a exacerbar, irritar, provocar a los que consideran que no son como todos, que ellos no quieren café para todos, que si hay café será para ellos solos, que es la independencia. Ese es un tema. Pero el segundo tema es que además de no haber partido comunista, ni haber franquistas, tampoco hay telondaceros. Es decir, ahora, ¿qué es lo que hay en Europa? Nada, socialdemocracia. ¿Y qué es lo que hay en España? Trampa, porque la guerra civil es inolvidable. Es decir, mientras palabras, que cada uno diga lo que quiera. Pero la guerra civil es un hecho. Ha habido muertos. Y ha afectado a toda España, a todas las familias. Pues eso es lo que hoy está únicamente vivo. Los muertos de la guerra civil es lo único vivo que hay hoy en manos de la izquierda.
echando muertos de las cunetas, porque lo ha habido, para que en Cataluña, mejor dicho, es el abono para que los catalanes separatistas puedan vivir. 40 muertos. Y los muertos están alimentando el odio a los vencedores de la guerra civil. Ahí están en primer fila los separatistas catalanes. ¿Y qué hace Rajoy? Asustado, pero asustado hasta tal punto que ha sido incapaz, como has dicho tú hace un momento, de aplicar el Código Penal. Y para resolver el tema, se agarra ahora a un monstruo, ¿sí?, a una escoba dotada de un motor como los aprendices de brujos, que él no sabe manejar. Ha barrido a los separatistas, está anulando todo. No se sabe cómo va a terminar esto de ninguna manera. No habrá tragedia por la cobardía mutua. Son tan cobardes un bando como otro, por eso no hay tragedia, menos mal. Prefiero que haya cobardía a una nueva guerra civil. Eso es imposible en España, porque no hay valor en España para defender las convicciones. Y yo siempre dije hace mucho tiempo que yo no respetaba a ningún separatista catalán, que para respetar a catalanes separatistas tienen que declarar la guerra civil a los catalanes no separatistas y al resto de España. Entonces los tomo en serio. Mientras no sea el resultado de una guerra, no tomo en serio a ningún catalán que pida la separación. Ninguno. Son todos débiles mentales y de sentimientos muy cobardes, traidores. No son gente franca de la cara, que dispuestos a morir por una idea. Eso no, pero estarían dispuestos a matar por ella. Esa es la diferencia. No, el asunto es grave, gravísimo, porque España está destrozada. Yo en un resumen, Pedro, lo diría todo en una frase. La que dijeron los responsables de la Constitución del 78. Hace poco, hasta hace 10 años, decían, siempre que se les pregunta, y todavía, dice, hicieron lo que se podía hacer. ¿Cómo hicieron lo que se podía? Pero habrá visto cinismo semejante. ¿Cómo que se podía hacer? ¿Es que acaso en política siempre se hace lo que se puede hacer y nada más que lo que se puede hacer? No. Nada en la historia de la política que no une el verbo poder con el verbo deber. ¿Se podía hacer? No. Se hace lo que se debía hacer. Si se hace lo que se debía y no podía, es insensato, utópico. Si hace lo que podía y no debía, eres un traidor, un corrupto, un sinvergüenza, un aprovechado. Y en España, esos son los que hoy han triunfado. Los que conciben la política como haciendo lo que se puede hacer. Ahí está Colau, está Pablo Iglesias. Esos son todos los posibilistas que hacen lo que se puede hacer. Pues no, hay que hacer lo que se debe hacer y se puede hacer. Bien, Pedro. Eso, Antonio, me recuerda al celebérrimo argumento que se llama en filosofía argumento victorioso de Diodoro de Megara, el argumento de la posibilidad, que solo fue posible aquello que sucedió, que lo que no sucedió es porque no pudo ser, que luego Aristóteles, exactamente, porque no claro, esa concepción megárica del argumento victorioso aplicada actualmente cuando es célebre no, es totalmente imperioso en su dominio la teoría aristotélica de acto y potencia. Exacto, así combatió a la escuela de Megara, con esa teoría de Aristóteles. Entonces, claro, no se puede, ese argumento de, hombre, eso te lo dijeron una vez, me acuerdo, no se me olvidará, con aire condescendiente y prácticamente paternalista, en una de las tertulias que tuviste o debates en Lágrimas en la lluvia, uno de los contertulios que tenías al lado te decía, hombre, Antonio, se hizo lo que se pudo hacer, porque no se podía hacer. Entonces, con ese argumento, con ese bálsamo paternalista te dicen, pero Antonio, ¿dónde vas? Eres un idealista, es que lo que se hizo es que no se podía hacer otra cosa, ¿qué estás pidiendo? Peras al olmo. Claro, por eso todos se congratulan cuando llegan los aniversarios y los fastos de que el régimen del 78 fue algo así como una Arcadia que llegó, que nos dimos todos y que si ha habido defectos o fallos es porque se hizo lo que únicamente se podía hacer, porque veníamos de un régimen
de un régimen fatal, que era un régimen de 40 años de un dictador. Claro, sin duda ninguna. Y en cuanto al argumento de ser franquistas cuando ha muerto Franco, es patente, a mi juicio, humilde juicio, creo que revela dos asuntos. Primero, la inexistencia absoluta de la izquierda, sobre todo porque no tiene base teórica ni fundamento de ninguna clase, y la búsqueda de un argumento que se llama también en lógica del hombre de paja, que en este caso sería Franco, que es fabricar ese hombre de paja para poder construir el resto de tu razonamiento. Entonces se construye la idea de que Franco sigue vivo, de que todo lo que ocurre es por culpa de Franco, y a partir de esa hombre de paja hilvanan todo su ideario Podemos, Izquierda Unida, el Partido Socialista, con las calles, con las estatuas, con las fosas, con la guerra, y de eso es lo que están viviendo 40 años después de que haya muerto Franco. Y arruinando a España, porque son ellos los que han deudado a España para 3 generaciones o 2 generaciones futuras. Y nosotros, el MCRC, todavía es un movimiento cultural. Ya hemos pasado de 1600, pero todavía no tenemos potencia para convertirnos en un movimiento político. Pero estoy deseando y llamo a la acción, porque hay muchísima gente que tiene esperanza en nosotros. Y yo tengo que decir, no tenemos potencia, tenemos virtualidad, muchísima, pero en acto no tenemos potencia para pasar a la acción, a la acción política, que yo estaría deseando, pero no podemos porque somos todavía poco potentes. Tenemos una idea de una potencia extraordinaria, que se llama libertad política colectiva. Y a nuestros seguidores, y a todos los que no sean seguidores, y a mis enemigos personales, adversarios, que son enemigos de verdad, desde los tiempos de Franco, y continúan, a la prensa le digo que la construcción intelectual más importante, de mayor trascendencia, que se ha realizado en la historia de las ideas, desde el triunfo de la independencia de Estados Unidos en su país frente a Inglaterra, es la idea construida por mi pensamiento y en mis libros de la libertad política colectiva. Esa idea políticamente no ha sido construida nunca. Nosotros la tenemos como el principal patrimonio del MCRC, la libertad política colectiva. Es aquella que contra lo que se oye, las tonterías que se oye, diciendo que mi libertad termina cuando empieza la tuya, eso es falso. Mi libertad empieza con la tuya. Si tú eres libre, yo no lo soy. Es el polo opuesto de la teoría liberal. Nosotros hemos superado el liberalismo y no hemos caído en el igualitarismo, porque hay entre la libertad y la igualdad, no hay un término para elegir. Del mismo modo que digo, debía hacerse lo que podía, pero primero debía hacerse lo que se puede. Lo mismo pasa con la igualdad y la libertad. La libertad tiene que realizar ya la máxima aproximación a la igualdad, y el deber es aproximarse, y si puede, hasta donde pueda la igualdad. Es decir, el límite de la posibilidad propone la igualdad, pero no la libertad, porque la libertad al ser colectiva ya no tiene límite, es universal dentro del país o noción de a donde se llega la acción de grupos nacionales, yo hablo del mundo. Pero esa distinción tan grande entre libertad e igualdad, y que la libertad no tiene límite y la igualdad tiene el límite de hasta dónde puede llegar realizando la igualdad, la libertad colectiva, eso es imprescindible desde el punto de vista de la razón. Sin duda ninguna. La prueba es que lo de mañana será flor de un día para todos aquellos ingenuos o ignorantes que creen que a partir de mañana va a haber una derrota del nacionalismo, cuando no comprenden que en un estado de partido, y digo la frase que dije en la conferencia y la diré 1000 veces, dentro del estado de partido no se puede esperar nada. No se puede esperar desde el punto de vista materialista, no idealista o metafísico. No se puede esperar que llegue nada más que más estado de partido.
Y el ejemplo que puse es que cuando estás operando, por ejemplo, con números naturales, lo que no puedes esperar después de hacer una operación con ellos que te salga un número complejo. Te saldrá otro número natural. Pues dentro del estado de partidos lo único que puede salir es más estado de partidos, de otra forma, de otra manera, con otro tipo, con otros partidos. Como ha pasado con Ciudadanos, con Iglesias, otro partido. Exactamente. Más democracia es más partidos estatales. Exactamente. Y esperando por algún bien pensante que la solución en este régimen es que llegue un día un partido que haga las cosas bien. O sea, el asunto es que ha habido partidos pero que no han hecho las cosas bien. Entonces se solucionará de esto cuando concurra, en este caso, el Delfín, el príncipe, viene a ser Ciudadanos, que va a ser el que supuestamente viene empujando para hacer las cosas bien. Cuando vean que eso se marchita como una flor en invierno, verán que esto de aquí no se puede salir del estado de partido nada más que con más estado de partido. No es con más democracia, sino con más estado de partido. Es lo único que puede dar el estado de partido. Lo mismo, nada más. Muy bien. Yo creo que mañana ya podemos terminar para no podernos cansar a los que nos escuchan con gran expectación. Por otra parte, nuestras audiencias son muy buenas. Pero mañana va a salir un resultado que toda la prensa dirá empatados, constitucionalistas, monárquicos y separatistas republicanos. Pues no es verdad, porque dentro del bloque, que no hay bloque ninguno, para eso tenía que haber dos bloques. Tendría que no haber separación entre el PSOE y Rajoy o Ciudadanos. Y hay odio entre Sánchez y Ciudadanos, odio. Así figuraron el partido que va a salir de ahí, y sale ese bloque. En el otro bloque hay odio de Oriol Junqueras y Puigdemont. Odio. Entonces ese es el bloque separatista que está dividido por el odio. ¿Y qué es lo demás? Un oportunismo de dos personas que son por encima de todo oportunistas. Se llaman Cabal o Colau, la alcaldesa y Pablo Iglesias. Eso no queda en nada, pero en nada de nada. Lo mismo es verdad, como dice Roberto Centeno, Ana que su hermano. Lo mismo, de verdad igual. Están a ellos, a su propio interés. Y ese es el programa. No saldrá de estas elecciones nada nuevo. Y el 155 va a ser el latú de Rajoy. Rajoy ha terminado su carrera política con el 155. Y hoy es la bandera que agitan victoriosos. El 155 lo enterrará, porque ha hecho una burla de la Constitución. Se ha burlado de ella. Y los demás la toman en serio, aunque sea para robar, se aprovechan. Pero Rajoy no. Rajoy se ha burlado y ha leído un artículo 155 de una manera contraria a lo que dice. El 155 dice que Rajoy podrá obligar a Puigdemont al cumplimiento forzoso del interés de España, de la unidad. Primer párrafo. Segundo párrafo. Rajoy podrá dar instrucciones no se sabe a quién, no dice a quién, a las autoridades de todas las autonomías españolas, porque se le olvidó lo que dice la Constitución alemana, que Rajoy podría dar autorización para obligar a Puigdemont a cumplir lo que no quiere cumplir mediante la intervención del delegado de gobierno español de Rajoy, que está regulado en el artículo anterior, en el 154. No lo pusieron. Y es un artículo, por eso, que no es precepto, no es ley, no es norma, porque les faltan los requisitos indispensables para poder ser aplicados. Puesto que está diciendo qué es lo que hay que hacer y quién es la persona que tiene que hacerlo. Lo dice la Constitución. Y cuando él tiene que nombrarla, no la nombra. Por tanto, un artículo cojo. Le falta algo sin lo cual no puede aplicarse. La han aplicado. Allá con las consecuencias. La vais a sufrir vosotros los primeros, el PP. Perdéis el poder en España, el PP. Claro que eso será, desgraciadamente, si no llegamos a tiempo de introducir el afán y el amor a la verdad y el deber político
para poner la posibilidad dentro del abanico que permite el deber, España está hundida, pero para un siglo más. Bueno, Antonio, pues yo creo que vamos a ir terminando, pero no puedo remediar referirme dentro de lo que has dicho de los mal llamados bloques. Primero por dos motivos, uno de ellos lo dije yo, que es una contradicción definir bloque constitucionalista y otro no dentro de una constitución, y luego la propia mentira porque ni siquiera cumplen eso. Es decir, ni son un bloque porque entre ellos mismos se odian a muerte. Pero atención, porque no puedo acabar el programa sin decirlo. Acordaros de estas palabras. Veréis cuando se ciña el resultado a ese teórico empate especulativo de esos dos bloques también metafísicos que existen, veréis el papel esperpéntico, traidor, oportunista de Iceta y el Partido Socialista, lanzando puentes y de Celestina para darle todo y más a los independentistas y tenerlos contentos y hacer lo que hagan. Veréis el esperpento lamentable por las televisiones de Iceta y por todos los telediarios. Veréis ese personaje auténticamente traidor como es el Partido Socialista personificado en ese personajillo. Es un esperpento. Muy bien. Pues nada, Pedro, gracias por tu ayuda, a ti mismo, a nuestras ideas y desde luego a mí también. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta pronto y aquí despedimos una emisión más de Radio Libertad Constituyente. Hasta mañana.